Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo día, a esta nueva conferencia sobre el curso de ángeles que estamos dando. Sabéis que tenemos 72 ángeles o genios de la Cábala y ahora hoy vamos ya por el 48, o sea que los estamos dando uno detrás de otro, hemos dado ya 47 y entonces, bueno, pues conferencia a conferencia vamos dando las claves de cada uno de estos genios para que podamos utilizar luego su energía. Los genios sabéis que son energías vivas, que están a nuestra disposición. Yo los llamo como una especie como de tutores celestiales. O sea que son como tutores, como en el colegio que tenemos a veces hay el tutor que nos dice, bueno, pues esta es la línea a seguir. Pues eso es lo mismo. Cuando nosotros los utilizamos, pues nos marcan de alguna forma la línea a seguir. O sea que esos son nuestros tutores. Entonces, cada uno de ellos tiene un programa específico de trabajo. Entonces, lo que hacemos a través de esas conferencias es explicar este programa de trabajo o como mínimo dar 4 pinceladas sobre sus claves principales. Porque de esta forma, cuando uno necesita la materia que da este genio, pues entonces la utiliza. Hoy, por ejemplo, pues este número 48 pues se ocupa, entre otras cosas, de la fecundación. Con lo cual, pues las mujeres, por ejemplo, que necesitan quedar embarazadas y que tienen ciertos problemas para ello, pues este sería un genio ideal para poderse pedir, por ejemplo. Pero antes ya sabéis que lo primero que hago siempre es poner un minutito de desconexión con nuestro maestro Mozart para que podamos entrar en un orden distinto. Bueno, listo, ya hemos tenido nuestro minutito de desconexión. Ahora ya volvemos al ataque. Y entonces ahora vamos a desarrollar ya las claves principales que tiene este genio número 48. Para hacerlo, como siempre, vamos a utilizar un PowerPoint que nos ayude y nos ilustre. Ya hemos dicho que este genio se llama Mijael. Antes de empezar a trabajar con él, vamos a crear en nuestro interior la morada, el espacio correspondiente para poder colocar los excedentes de energía en ese espacio. Entonces, imaginemos que en nuestro interior está el templo del rey Salomón. O imaginaos el templo que queráis, y que es un templo que tiene 72 estancias y que a cada una de ellas nosotros le vamos a poner un nombre y un número, el que se corresponde con cada genio. De esta manera vamos creando la estancia de cada genio y cada vez que nosotros estemos pidiendo ayuda a ese genio, le diremos al mismo tiempo que los excedentes de energía los vaya a dejar en ese espacio. Por lo tanto, imaginemos que ahora en una de esas habitaciones le ponemos el nombre de Mijael y el número 48. Y de esta forma estaremos creando simbólicamente en nuestro interior pues ese espacio. Hemos dicho pues que se llama Mijael, si lo separamos en 3 sílabas será Mija, Mijael. Su número es el 48, su regencia física es de 25 a 30 grados del signo de Escorpio y la regencia emotiva de 17 a 18 de Tauro, 29 a 30 de Cáncer, 11 a 12 de Libra, 23 a 24 de Sagitario y de 5 a 6 de Piscis. Está dentro del grupo de lo que llamamos los virtudes de Tiferet y dentro de ese grupo es el último, es el octavo. Entonces por eso ponemos ahí entre paréntesis que es el octavo dentro del coro de las virtudes. La plegaria o contacto o número de teléfono que yo prefiero decir pues para llamar al genio es esta y después a continuación tenéis el exhorto. Y entonces de este modo pues a través del uno y el otro, cuando recitáis los dos, es como que estáis llamando la energía de ese genio hacia vosotros, hacia vuestra vida. Y aquí tenemos ya las claves y rondas de Mijael.
La primera clave nos habla de paz, armonía, amistad y fidelidad. Este genio lo que trabaja básicamente es su esencia principal, se llama generación. Y esa generación significa la unión de la parte masculina con la parte femenina. O sea que a nivel exterior, por ejemplo, sería la unión de hombre-mujer. Entonces, ¿por qué la unión de hombre-mujer? Porque cuando el hombre insemina a la mujer es cuando genera una nueva vida. Entonces, la generación se basa en el hecho de que mezclemos la parte masculina con la parte femenina, dentro de nosotros mismos o en el exterior. Y por lo tanto, esto, al generar esas dos partes, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando en nosotros la unidad. Estamos creando en nosotros el equilibrio. Cuando creamos el equilibrio, entonces tendremos paz, tendremos armonía y además, pues facilitaremos nuestras relaciones con los demás. O sea que de alguna forma accederemos a través de esa unión a los placeres superiores. O sea que es como juntar las partes de nosotros que necesitan ser juntadas para poder armonizarnos. La segunda ronda nos habla de inspiración sobre lo que ha de ocurrir. O sea que estamos trabajando, hemos dicho, en el centro que se corresponde con Tiferet, que es el centro del Sol. El Sol es el portador de memoria, es el que trae la memoria de lo que ha pasado antes y el que nos ayuda a tomar conciencia, pues, de lo que está en curso. Como además este genio es la unión del Sol y de la Luna, por eso decimos que mezcla la parte masculina con la parte femenina, entonces como la Luna en este caso es el último centro, es el centro de yeso del árbol de la vida, cuando unimos el Sol y la Luna significa que ya plasmamos esa memoria en la realidad. Cuando plasmamos la memoria en la realidad es cuando nos viene la inspiración sobre lo que va a suceder. Y entonces lo vemos a través de imágenes, porque el centro de las imágenes precisamente es el centro de la Luna, es el centro de Yesod. Entonces en ese centro se dan las imágenes. Y entonces esas imágenes nos transmiten lo que va a ser la realidad. O sea que vemos lo que sucede por dentro y entonces viendo lo que sucede por dentro seremos capaces de proyectarlo al exterior. Diremos pues que entonces Mijael nos ayuda de alguna forma, entre comillas, a ver el futuro y a ayudar a plasmar ese futuro en la realidad. Porque en cuanto lo vemos, nosotros entonces lo podemos proyectar. Cuando nosotros proyectamos ese futuro en nuestra realidad, o sea, proyectamos esa imagen en nuestra realidad, estamos creando entonces ese futuro. Entonces, ese es el juego y a eso es una de las cosas en las cuales nos ayuda a realizar este genio. O sea, que a conectar con nuestra inspiración interna. La tercera ronda nos habla de fecundidad en las relaciones con los demás. Hemos dicho antes que este genio unía lo masculino a lo femenino. Evidentemente, lo que da la unión de lo masculino a lo femenino es la fecundidad. O sea, es lo que permite tener hijos. Pero hay que entender fecundidad en todos sus ámbitos. Cuando nosotros unimos la parte masculina con la femenina, es decir, la parte de voluntad con la parte de imaginación, es cuando somos capaces de crear en cualquier ámbito de la vida. Por lo tanto, eso cuando sucede en nuestro interior, después entonces en el exterior somos personas tremendamente creativas. Cuando esto sucede en el exterior, pues entonces significa que la unión de un hombre, en este caso con una mujer, puede generar, a través del trabajo de Mijael, puede generar una productividad o una fecundidad y tal que redundará después, evidentemente, en el plano material. Entonces, cuando juntamos, en este caso, ya hemos dicho que, puesto que se unía el Sol con la Luna, es decir, Tiferet con Yesod, entonces se plasman con más facilidad lo que nosotros hacemos en la realidad, es decir, se materializa. Por lo tanto, este genio nos ayudará a tener obras, o sea, no solo hijos en el sentido literal de la palabra, sino también obras que también son hijos. Cualquier obra nuestra, o sea, que un plato de cocina que hagamos, un libro que escribamos, cualquier trabajo, todo eso son obras, lo que nosotros creamos con nuestras manos, con nuestra mente, con nuestras emociones, todo eso son obras. Por lo tanto, Mijael nos ayudará en la generación de esas obras. Y nos ayudará también a vivir experiencias, puesto que la luna es la portadora de grandes experiencias. La luna es la más activa y la más movida del zodíaco. Por lo tanto, este genio, al estar activado por la luna, pues entonces será un genio que dará movimiento, hará que las personas vivan experiencias. La cuarta ronda nos habla de protección,
y en este caso se refiere a la protección contra la oscuridad interna. Es decir, se refiere a la protección contra la separación de nuestras tendencias. O sea que este nos ayuda a que no se separen en nosotros las cosas que deben permanecer unidas. Y por lo tanto nos ayuda a comprender por qué es necesaria esa unión en nosotros y a trabajar en ella. En la medida en que nosotros trabajemos esa unión, entonces de alguna forma estaremos protegidos de la oscuridad. Después, en la quinta ronda, nos habla de impedir la desunión. O sea que si estamos diciendo todo el tiempo que Mijael trabaja en la unión de la parte masculina con la parte femenina, pues entonces de alguna forma este genio ayudará pues a que mantengamos la unión. Entendamos que cuando digo mantener la unión no se refiere solo, porque también lo hace, en el aspecto exterior y por lo tanto podríamos pedirle ayuda en el caso de que nuestras relaciones sentimentales se tambaleen, pero sobre todo es en la parte interior, porque si por dentro nosotros tenemos unidas la parte femenina y la parte masculina, en el exterior no tendremos después problemas de desunión. Por lo tanto, también podremos decir que Mijael nos ayuda en la reconciliación, porque al unir lo masculino con lo femenino nos reconcilia pues con las partes que estén enfrentadas. Y esto hará entonces que redunden en unas mejores relaciones sociales. La contrapartida de Mijael pues nos habla de esterilidad, de celos y de matrimonio fracasado, por ejemplo, de inconstancia, de propensión al lujo y a los valores superfluos, o sea que a valores externos. Y nos da pues el aventurero sin fortuna. Después, los trabajos a realizar, hemos puesto pues pacificar, mejorar las relaciones entre esposos, entre socios, entre la persona con la que estamos enfrentada, entre nosotros y el que estamos enfrentados. Nos ayuda también, nos pide de trabajar la inspiración y nos pide de experimentar la vida a dos. Puede ser internamente o puede ser externamente. Esto dependerá de cada uno de vosotros. Y para terminar, pues desearos pues que Mijael os sea propicio. Vamos a cambiar aquí a la pantalla de debate y entonces a partir de ahí pues os cedo la palabra, ya sabéis que ahora os toca a vosotros y que me hagáis las preguntas de algo que nos haya quedado claro relacionado con este genio. Vamos a ver qué me contáis por aquí. A ver si llegan las preguntas. Si no, lo importante también es comprender en esa unión, cuando nosotros estamos trabajando internamente la unión de la parte masculina con la parte femenina, entonces en el exterior aparece la fecundidad. Y entonces es cuando después encontramos la prosperidad, cuando vemos que las cosas nos van bien, cuando vemos que se organizan las cosas para que nosotros pues las vivamos de forma fecunda. En cambio, cuando tenemos peleada dentro de nosotros esas dos partes, entonces nos cuesta mucho después plasmar en la realidad. A ver. Nos habla que los individuos que lo tengan el ángel tendrán fuertes deseos. ¿Quiere decir que serán caprichosos o materialistas? No, no quiere decir que sean caprichosos ni materialistas, sino que tendrán fuerza en los deseos. O sea que, como hemos dicho que es un ángel que trabaja con Yesod, que es la luna, que es el último centro del árbol de la vida, pues entonces, trabajando con este centro es el que potencia la exteriorización de los deseos y el cumplimiento de los deseos. Por lo tanto, este genio nos ayudará a tener fuerza en los deseos. O sea que cuando nosotros lo llamemos y lo utilicemos en nuestra vida, pues empujará para fortalecer de alguna forma nuestros deseos para que puedan llegar a plasmarse en la realidad. Esa sería la idea. Eh, y hablarás más de la reconciliación. A ver, la reconciliación es cuando unimos la parte masculina con la parte femenina. Claro, el problema a menudo es que trabajamos la una o trabajamos la otra. Lo normal, claro, es trabajar, si se es mujer, la parte femenina, trabajarla más, y si se es hombre, la masculina. Después, en la realidad no es así. Y vemos mucha gente que incluso tiene los valores cambiados. Hombres que trabajan mucho más su parte femenina o mujeres que trabajan mucho más la masculina. Esto segundo se está dando mucho ahora en la sociedad.
O sea, con el gran despertar que está teniendo la mujer, pues muchas mujeres pues se colocan en su papel masculino y entonces olvidan o dejan de lado el papel femenino, lo cual hace que las cosas no les funcionen bien. Porque claro, tienen que equilibrar su película y para equilibrar su película lo primero es trabajar lo que tenemos. Por lo tanto, la mujer tiene que trabajar mucho más la parte femenina y el hombre mucho más la masculina, lo cual no significa que tengamos que trabajar luego la otra. Por lo tanto, la reconciliación viene cuando nosotros comprendemos esa otra parte de nosotros y la aceptamos, cuando le damos cancha, cuando le damos salida. O sea, claro, si yo soy un animal de bellotas que voy ula ula, bang bang, con la porra en la mano todo el día y haciéndome como hacía Tarzán, pues entonces, claro, el resultado que tendré después en el exterior es que me tendrán como un animal de bellotas. Y entonces, claro, fracasaré en mis relaciones sociales. Entonces tengo que entender mi parte femenina y tengo que dejar que salga. Por lo tanto, tengo que ser más dulce, tengo que ser más diplomático, tengo que empezar a trabajar las cosas de una forma distinta. Entonces el juego es equilibrar las dos potencias principales que hay en nosotros, la masculina y la femenina. Y eso es lo que nos ayuda principalmente a la reconciliación. Después, en otro orden de cosas, evidentemente, también nos ayudará mucho a la reconciliación en que nosotros trabajemos, por ejemplo, el perdón. O sea, que esto es evidente, pero es en otro orden de cosas. Nos dice que si las dos prioridades no están bien, no se plasman los deseos, en realidad, déjame decir que ser, ¿me entiendes? A ver, eso es exactamente lo que acabo de explicar. O sea que si nosotros no estamos trabajando las dos cosas, después no se plasma. O sea que hay que unir lo masculino y lo femenino en nosotros. Hay que trabajar la voluntad y la imaginación. Los dos. No podemos dejar uno aparcado. Porque si dejamos uno aparcado, entonces nos falta algo, tenemos una carencia. ¿Qué más? La mujer es importantísima en los procesos de materialización. Un divorcio será señal de dificultades materiales para el hombre y espirituales para la mujer. ¿Qué significa? Pues eso, exactamente eso significa. O sea que si el hombre está representando la voluntad y la mujer de alguna forma representa la materia en ese sentido, porque representa, como hemos dicho, la materialización de las cosas, pues entonces, claro, cuando el hombre pierde a su mujer, pierde la materialización de las cosas. Y eso le puede generar problemas económicos, problemas materiales. Pero la mujer, ¿qué es lo que pierde? La parte más de voluntad. Y por lo tanto, esa parte se refleja, entre comillas, más en la parte espiritual. Por lo tanto, a la mujer le genera más una desconexión espiritual y al hombre más una desconexión material. Evidentemente, para los dos tienen que trabajar intensamente para poder reconciliar en su interior esos elementos. Si puede ser en el exterior, estupendo, pero si no, como mínimo hay que reconciliarlos en el interior. La mejor forma es empezar por quitarse las justificaciones. Por lo tanto, cuando hemos pasado por una separación, olvidémonos de justificar y de pensar que nosotros somos los buenos y el otro es el malo, porque lo único que hará esto es alargar el proceso. O sea que tardemos mucho más en corregir los errores que hemos cometido. Y os puedo asegurar que cuando hay una separación, los dos siempre han cometido errores. O sea, no existe que haya uno que sea el malo y el otro el bueno. Eso nunca existe. O sea que no existe ni en las películas, vamos. O sea que si las analizáis os das cuenta. O sea que el otro día estaba viendo yo, hice zapeo con el mando mientras hacían anuncios en un sitio y me encontré con una película de esas de quién era, del Stallone, un Rambo de esos. Y entonces estaban ahí, había uno que estaba matando niños ahí, les disparaba y les daban patadas y tal. Y claro, evidentemente cambié inmediatamente de cadena, pero claro, le comenté a mi mujer, digo, fíjate, digo, están preparando el personal. O sea, cuando tienes uno así que mata y que machaca a los niños y que te enseñan en primer plano cómo le han disparado allí a los viejos y tal y cual, ¿qué significa? Que te están preparando para que el que va a hacer de bueno va a ser un animal, pero un animal de bellotas, o sea, de los más animales. Y además con cariño lo decimos hacia los animales, o sea, que no queremos ofender a los animales. O sea que porque los animales nunca llegan a ser tan animales como son los hombres. O sea que. Entonces, claro, te preparan allí para decirte, a ver, cuanto más malo sea el malo, más permiso tiene el bueno para ser malo. Pero luego le damos el papel de bueno. Entonces te aparece el Rambo ese y es el bueno. Los mata a todos. O sea, no deja ni al apuntador. El tío mata 3000. Pero antes de esto hemos visto que es que los malos eran tan malos, que entonces tienes ganas que dices, mira, este pobre desgraciado que ha matado al niño, y el abuelo, y la abuela que gritaba detrás, ¡ah! Con los brazos y ¡pum! Le ha pegado un tiro en medio de la cabeza. ¡Qué malos que son! Entonces necesitan que haya un bueno que sea muy malo, porque si no fuera muy malo no se metería de matar a 2000, y que además lo podamos justificar. Entonces, el gran drama es la justificación. Es que le demos permiso al bueno para ser malo porque lo justificamos en función del malo. No sé si os hago un lío de palabras o si se entiende claro lo que digo. Continuemos para bingo, que dicen ahí en los de estos.
A ver, sigue diciendo que una separación es una dificultad en cristalizar, en obtener un provecho material del trabajo y en el alejamiento de pérdida de contacto de la parte individual con la mujer. Exactamente lo mismo que he dicho antes. Eh, no habla de visión interna y externa. Imagino que la visión interna significa ver el futuro en sueños o señales. Yo interpreto, claro, bastante bien los sueños. ¿Cómo podemos amplificar la visión interna, pero que no sea a través de sueños, sino de manera consciente y despierta, a base de trabajarlo? O sea que es como todo, podemos pedirle ayuda, por ejemplo, a Mijael, que trabaja precisamente ese terreno. Si no, el tema es trabajar. O sea, que trabajar, por ejemplo, hacer el ejercicio de retrospección por la noche. O sea, que sentarnos en la cama y empezar a recordar todo lo que hemos hecho durante el día desde lo último hacia lo primero. O sea, desde lo último que acabamos de hacer ahora mismo hacia lo primero que hicimos cuando nos levantamos por la mañana. Cuando ya dominamos y somos capaces de recordarlo todo, entonces le ponemos emoción. ¿Qué hemos sentido o qué hemos hecho sentir en cada una de las cosas? Y de esta forma estamos limpiando toda la maleza que hay por ahí en medio de nuestro estado consciente e inconsciente y entonces estamos limpiando el camino para poder ver las cosas más claras. Y eso nos ayudará a que un día podamos entonces empezar a tener visión en otros planos. ¿Qué más? Eh, si el enfermo que le da igual los hijos y otras que no. No entiendo nada, María José. O me lo explicas o me lo explicas. Me extraña que este ángel que habla de fidelidad entre lo masculino y femenino, al hablar del abismo, no haga referencia a las relaciones homosexuales y bisexuales. Es que claro, tú piensas que cuando uno escribe un libro, porque tú me estás hablando de un libro, no me estás hablando del genio. O sea, no es que el genio haga referencias o no haga referencias, es que es un libro. Entonces, claro, si te extraña que un libro hable de unas cosas y otras no, es porque los libros son limitados, igual que lo somos las personas. Entonces, claro, igual que yo, que mañana puedes mirar la conferencia y decir, oye, es que me extraña que no hayas hablado de la conjunción de Venus con la Tierra y con el Sol. Bueno, pero claro, también puedo hablar de los chinos. Y también nos podría extrañar que no hable de los chinos, porque son muchos. O sea que imagínate, 1.200 millones de chinos. Y no hablamos nunca aquí de los chinos. O sea que, claro, es que me dices cosas, de verdad que a veces me dices cosas megacósmicas. O sea que te extraña, pues no te extrañe. No te extrañe que no se hable de muchísimas cosas, porque los libros es un punto de referencia. Claro, lo que pasa es que nosotros queremos encontrarlo todo, queremos encontrar todas las respuestas en un libro, pero en realidad lo importante en un libro es que suscite en ti preguntas para que vayas más allá del libro. No para que te quedes preguntando a ver por qué el Panolis del libro no escribió sobre esto o sobre lo otro. Aparte que este pobre Panolis lleva 20 años muerto, o sea que tampoco le podemos leer la cartilla para decirle, ¡Ey, tú, Papet! ¿Qué pasa, hombre? ¿Por qué no escribiste sobre esto, hombre? Ya lo llamaré un día estos, yo se lo pregunto. Y mira, oye, dirá Antonia que escriba su propio libro, hombre, que yo escribí los míos, yo escribí más de 20 libros. Ella que empieza a escribir el suyo, verás tú lo que es ir escribiendo y cómo te dejas cosas en el tintero. Las tienes que buscar tú, Antonia. Busca tú las respuestas. Piensa tú en ello. Y te das cuenta que empiezan a surgir en ti entonces nuevas preguntas que te llevan a indagar, que te llevan a buscar, que te llevan a investigar. Eso es lo bonito. Si ha conseguido eso mi padre con ese libro, ya está. Besitos para él. Ya ha cumplido. Ahora, si me preguntas por qué no hablaba de esto o del otro, pues chica, yo qué sé, no sé. Ya te digo, como está en el más allá, un día de estos lo llamo y le digo, a ver, los tiro, a ver si baja. Digo, chico, ¿qué? A ver, también le puedo preguntar otras cosas, pero bueno, da igual. Aquí me voy a enrollar. Bueno, ¿qué más? Yo no justifico nada, sencillamente me marché después de hacer no sé cuántas novenas a Antonio. Pues bien hecho. Nos dicen las disonancias sobre la fuerza positiva conducen a la mala captación de Tiferet por parte de Yesod, de modo que la mujer tendrá que superar una conciencia de sí misma y la disfunción interna de tal. ¿Qué quiere decir? O sea que está todo el rato hablando de lo mismo. O sea que si trabajas hacia abajo del sol hacia la luna, entonces estás trabajando hacia la imaginación. Si trabajas hacia arriba, estás trabajando hacia la voluntad. Cuando trabajas una, normalmente no trabajas la otra. Vas en un sentido, no trabajas el otro. Por lo tanto, simplemente es que lo que estamos diciendo todo el rato, porque todo el rato estamos yendo de alguna forma a lo mismo. O sea que cuando trabajas solo una parte de tu realidad, te queda coja la otra. Entonces, por eso lo que te ayuda Mijael precisamente es a unir las dos partes. A trabajar la masculina y la femenina, a trabajar la voluntad y la imaginación, a trabajar la parte material y la parte espiritual. Es decir, a unir esa dualidad que hay en nosotros para conseguir esa unidad que en realidad es lo que estamos buscando en definitiva, porque es el juego. A hacer referencia que no hay culpables en una separación. Es cierto, para mí no hay nunca culpables en una separación. O sea que
Cada uno evidentemente tiene derecho a opinar lo que quiera, pero mi opinión personal es que cada uno tiene su parte de película. O sea que hay uno que se puede comportar peor que el otro, entre comillas, de cara a lo que marca la sociedad. Pero luego a la hora de verdad, cada uno tiene su parte de historia. Porque si no, es que aquí estaríamos jugando. O sea que no, tiene que haber una parte de uno, una parte de otro, y nosotros tenemos que darnos cuenta que eso refleja algo que está en nosotros. Con lo cual, esas partes hay que estudiarlas después en nosotros y olvidarnos del otro. El otro no es más que un personaje. Entonces no nos quedemos encallados a ver por qué el Robert Redford tiene ese tipo de personaje y no ha hecho el otro, o por qué estaba de rubio y no estaba de moreno. No importa un bledo. La cuestión es, ¿qué ha generado el hecho de que esté de rubio en mi vida? Eso es lo que yo tengo que pensar. Eso es lo que yo tengo que acabar de trabajar conmigo mismo. O sea, que qué movimientos genera en mí esa historia. Ahí es donde está el punto. Pero pararme en el personaje, o sea que no, me da igual que sea el Stallone, que el Schwarzenegger o que el otro animal de bellotas este, el que también los mata muy muertos, no sé cómo se llama, el Segal ese. ¿Qué más da? O sea, la cuestión es el papel que hacen, no el personaje en sí. El personaje es lo de menos. O sea, el personaje no es más que el que nos ayuda caracterizando aquella situación para que nosotros la podamos entender mejor. Nos dice que sin instalarse sobre la fuerza positiva conduce a la mala captación de libertad. Eso ya lo hemos visto. Otra cosa, los que tienen que recurrir a la adopción por ser estériles, por ejemplo, los dos sean estériles, el alma que se reencarnará tendrá de otras vidas un vínculo kármico con alguno de los padres. La leche. Ostras tú. ¿Ya me preguntas sobre la próxima vida? Hombre, centrémonos en esta, que está más para acá. O sea que no sé la película que tendrá la próxima vida, pero en todo caso, este genio hemos dicho que nos sirve precisamente para trabajar la fecundidad. Por lo tanto, las mujeres que tienen problemas, o los hombres en este caso, pero que siempre están relacionados con la mujer, por eso digo las mujeres, no porque sean las mujeres las que tengan el problema, sino porque en el caso de que el hombre tenga el problema, ellas son siempre las que no pueden dar a luz. Entonces, sea el uno, sea el otro, es igual. Mijael lo que ayuda precisamente es a unir esas tendencias y por lo tanto ayuda a generar fecundidad. Entonces, si ayuda a generar fecundidad, pues le podríamos decir a las personas que tengan esos problemas que trabajen con este genio, que lo busquen en su horario de visita, en sus días de urgencia. O sea, cuando está activo, como hemos dicho allí antes, hemos dicho los grados en los que estaba activo, esos grados se corresponden con días del año. Entonces, si vemos cuáles son esos días del año, o incluso cuál es el momento del día en el que está activo, pues en ese momento del día habría que llamarle para decir, oye, ayúdame a ser fecunda, ayúdame a comprender a él por qué no consigo tener hijos. ¿Qué más? A los cerdos que tú refieres, hay personas incompatibles y personas enfermas. A eso me refiero. Joder, de verdad que te explicas a veces muy raro, María José, ¿eh? O sea, que, no sé, ¿te estás hablando de los cerdos que aparecen en los evangelios? ¿Aquellos que Jesús les quitaba los demonios? ¿O de qué cerdo estás hablando? No, no te entiendo. O sea, que hay personas incompatibles. Hay de todo en el mundo del Señor. O sea, que claro que hay personas incompatibles. Pero son incompatibles porque nosotros las hacemos incompatibles. Porque nosotros generamos la realidad. Por lo tanto, si una persona es incompatible con nosotros, no vayas con ella. O sea, que búsquete otra que sea compatible contigo. O sea, que ese es el juego de la vida. Y claro, la ventaja es que como podemos elegir, pues entonces decimos, esta es incompatible, pues fuera, la siguiente. Y hacemos proceso de selección. Y de hecho es lo que hace todo el mundo. Lo que pasa es que a veces probamos el producto antes para ver si es compatible o no. Entonces estamos durante un tiempo probando el producto y cuando vemos que aquello no funciona, pues buscamos otro producto. Y yo no digo que esté bien o que esté mal. Yo lo único que digo es que después tenemos que hacernos el planteo interno. ¿Por qué esa persona era incompatible conmigo? Porque si no me hago ese planteo, aparecerá otro incompatible. Y luego otro incompatible. Y así nos vamos encontrando un montón de incompatibles seguidos. Hasta que tomamos conciencia y entonces tenemos claro qué está pasando en nuestra vida y lo cambiamos. Cuando cambiamos nuestra actitud, entonces la historia se hace compatible. Entonces nos aparece una persona maravillosa delante que nos ayuda pues a tener una vida más armónica. O al menos eso lo digo yo, después cada uno que lo pruebe en su película. O sea que, a ver, eh, se me ha ido la reencarnación, pero normalmente las almas que se reencarnan en padres que, por ejemplo, han acudido a coger óvulos de semen de donante, tienen algún vínculo kármico en alguno de los futuros padres. Joder, no sé, es que no te entiendo, no sé qué quieres decir. O sea, me hacéis unas preguntas muy megacósmicas, en serio. O sea que no sé qué quieres decir. O sea que no sé, van a buscar óvulos y no sé, tienen, o sea, claro,
Los padres que van a buscar óvulos, claro, si un padre busca una inseminación artificial para poder tener una criatura, después la criatura que le venga será la que tenga relación con su historia. Por lo tanto, pero sí que es igual, porque cuando inseminas directamente también tendrá una relación esa criatura contigo. O sea que todo este mundo en el que vivimos es un mundo de relaciones, en el que todos estamos interrelacionados. Entonces, claro, los hijos buscan los padres por la necesidad que tienen de vivir unas circunstancias determinadas. O sea que siempre es así. O en determinados casos hay incluso hijos que buscan unos padres cualquiera que no son los que les tienen que dar lo que le tendrían que dar, pero que es porque tienen prisa por salir. Y como no están encontrando voluntarios, pues dices, venga, el primero que se preste. Vale, pues tú. Y ahí nos encontramos a veces hijos que están un poco como fuera de juego. Que dices, es que es raro porque este niño dentro de esa familia como que queda un poco extraño. Bueno, a veces pasa. Pero al final todos son relaciones. No sé qué. Todos nos relacionamos los unos con los otros y por lo tanto ese es el juego de la vida. En eso tenías que ganarnos tú, en la mega cosmegonía. Menuda charla. Es para llevar los libros esos. A ver, ya digo, todo es un juego de relaciones en la vida. Por lo tanto, todo es ir buscando en nosotros la forma de mejorar esas relaciones. Ahora, ¿que hay relaciones kármicas? Sí. ¿Que la gente con las que nos encontramos a diario muchas veces nos las hemos encontrado antes? Sí. ¿Que si hablamos de la reencarnación, entonces nos encontraríamos que muchos pues ya somos viejos conocidos? Probablemente que sí. Pero ya digo, lo importante ahora para mí es abrir de aquí ahora. Porque si nos ponemos a hablar de antes o nos ponemos a hablar de después, descolgamos a mucha gente que después nos va a escuchar. Y que dirá, yo no creo en la reencarnación. Bueno, pues entonces ya quedamos anulados. No, está bien, tú no crees en la reencarnación, correcto. Vamos a hablar del aquí y la ahora. Por lo tanto, el aquí y el ahora es el mejorar las relaciones con todos los que nos rodean. Porque si las mejoras aquí y ahora, tu vida será mejor aquí y ahora. Evidentemente que también será mejor para después. Pero si tú no crees en el después, dejémoslo en el ahora. Entonces, por eso intento prefijarme en lo que sea, digamos, más directo, más concreto, para no irme demasiado ni para atrás ni demasiado para adelante, para que no nos hagamos fuera de lugar. A ver, si han ido a una clínica de fertilidad para buscar óvulos de donante o semen, aunque no tenga que ver con los padres, es decir, los óvulos y el semen no correspondan a los padres. Claro, a ver, no pienses, el asunto no está en quién ha dado ese semen o quién ha dado esos óvulos. La cuestión es que la criatura que tiene que venir es un alma que viene a encarnarse en una familia determinada. Ese es el juego, entre esa alma y esa familia. Lo otro no es más que una historia física. O sea que lo otro es la parte física. Has ido a buscar un medio porque directamente tú no ponías. Bien, vale. ¿Eso te genera un karma? Claro, pero de la otra manera también puedes tener ese karma o esa historia. Por lo tanto, son historias distintas. Ahora, no se puede determinar, no sé esa alma que vendrá, si vendrá para darte marcha por el hecho de que tú no has ido por la vía directa o no. Eso ya es ir muy lejos. O sea que yo no entraría ya en esos menesteres. O sea, yo creo que la cuestión es, hay un alma buscando, encuentra el espacio, se coloca en ese espacio y a vivir. Y a partir de ahí nos toca jugar la partida. O sea que, con más o menos karma, con más o menos historia, pero al final jugar la partida. Porque esos padres que se han ido a una clínica a buscar la fertilización es porque tenían ganas de poder traer un alma al mundo. Y si tenían ganas de traer un alma al mundo, bueno, pues que lo traigan. O sea que, si se lo permiten. Porque si no se lo permiten, hay gente que va a buscar óvulos, que va a buscar semen y no lo consiguen. Por lo tanto, si el universo no se lo permite, aquella persona, por mucho que busque, no podrá. O sea que incluso hay gente que no puede ni siquiera adoptar, porque no se lo permiten. Entonces, si te lo permiten es porque ya hay un trabajo a realizar. Pienso yo, vamos. Bueno, pues lo dicho, como siempre, mañana sabéis que tenemos una conferencia distinta, también a las 7 de la tarde, y acordaros que ya no es en esta sala, sino que es en la otra sala, que la encontráis como siempre en el canal online, sabéis que quedáis aquí debajo del dibujo. Tenéis Tristan Job Online, si clicáis encima se os pone azul, después clicáis encima de ir a y os abrirá entonces el blog donde están las conferencias. Allí en primer lugar os aparece un artículo donde está el enlace. Por lo tanto, si no encontráis el enlace, allí lo tenéis directamente. Y entonces allí pues daremos mañana pues otra conferencia sobre el tema, lo dijimos ayer, pero ahora mismo no me acuerdo.
Tengo que buscar por aquí que lo tenga apuntado. Exactamente, el éxito está en la autorrealización. Ese es el tema marcado. O sea que os espero en esta próxima y si no, pues sabéis que la siguiente será